tocas la cara más de 500 veces al día con las manos, las mismas que tocaron el medio de transporte y la puerta y el ascensor y todo lo que otros también tocaron. Retoma tu vida, vuelve a tu rutina, pero recuerda, todo está en tus manos, así que no te toques la cara ni una ni 500 veces al día. Lávate las manos no una sino muchas veces al día. Mantén el distanciamiento y usa tapabocas. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño una vez más y estamos dándole inicio a Prevención y Acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a todos aquellos que están ajustándose en la cultura ciudadana al uso obligatorio del tapabocas, al distanciamiento físico, al lavado de manos, a seguir los protocolos de bioseguridad y por supuesto a que entendamos que al protegernos, protegemos a los demás. Y también hacer siempre la insistencia que en estos momentos no se puede bajar la guardia y que hoy más que nunca de nosotros depende que podamos evitar rebrotes en nuestro país. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo el balance que tenemos para el día de hoy del COVID-19. Hoy se adelantaron 31.258 pruebas y se registraron 5.147 casos positivos, una positividad del 16.4%, destacando que el 53.9% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. Hoy se registraron 153 fallecimientos, menos que el día de ayer, donde se registraron 192. Le expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestra condolencia. También quisiera destacar que el 51.6% de los casos de fallecimiento está concentrado en 5 municipios. También importante destacar que hoy Colombia llegó a 3.668.126 pruebas realizadas, de los cuales han sido descartados 2.823.812. Se han registrado de manera acumulada 818.203 casos positivos, de los cuales el 93.7% ha estado atendido en su lugar de residencia, el 2.5% ha estado en hospitalización y el 0.25% ha estado en unidad de cuidado intensivo. Pero muy importante también destacar lo siguiente: hoy Colombia llega a 722.536 recuperados. Quiere decir que el día de hoy tuvimos 11.064 recuperados y los recuperados en el país llegan al 88.3%. Quiero también destacar algunas de las cifras internacionales. Los casos en todo el mundo registrados de manera acumulada son 33.224.222. Hay 7.690.727 casos activos. Hay 22.979.469 recuperados y los fallecidos son 999.298, con lo cual se puede señalar que para el día de mañana el mundo estará llegando a la triste cifra de 1 millón de fallecidos. Como hacemos los comienzos de semana, vamos a compartir con ustedes el balance desde el punto de vista de salud que se registra en nuestro país, a la luz de los indicadores que se han construido con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Quiero empezar por incorporar esta consideración. Los casos activos por millón de habitantes que tiene Colombia comparados con otros países del mundo y con otros países de la región. Veamos este primer gráfico. En este gráfico se ve que Colombia tiene 1.586 casos activos por millón de habitantes, lo que la sitúa muy por debajo de países como el Reino Unido, que tiene 5.710, Francia 6.495, Bélgica con más de 7.200, Suecia con más de 8.400 casos activos por millón o España con más de 11.400 casos activos por millón. También cuando lo comparamos con el entorno regional, que lo podemos ver a continuación, Colombia tiene 1.586 casos activos por millón, por debajo de Brasil, que tiene 1.992 casos activos por millón, por debajo de Argentina, que está por el orden de 2.889, por debajo de Perú, que supera los 3.100,
por debajo de Panamá, que está por encima de los 4.800, y también está Colombia por debajo de los Estados Unidos, que tiene 12.463 casos activos por millón. El otro indicador importante, cómo se ve el número de contagios totales por millón de habitantes comparado con el mundo y comparado también con la región. Veámoslo a continuación. Aquí podemos observar que en términos de contagios por millón, Colombia sigue estando muy por debajo de países como Estados Unidos, como Brasil, como Chile, como Perú y como Panamá. Cuando hacemos un balance de muertos por COVID-19 por millón de habitantes, también los invito a que veamos esta gráfica. Nuestro país está por debajo en muertes por millón de países como Suecia, Italia, Reino Unido, España o Bélgica, y en el escenario regional nosotros, como lo podemos ver a continuación, nos encontramos por debajo de países como Panamá, como México, como los Estados Unidos, como Ecuador, como Chile, como Brasil o como Perú. Y cuando examinamos la tasa de letalidad, que es el porcentaje de personas fallecidas sobre el total de contagios, que podemos ver a continuación, nuestra tasa de letalidad se ubica en el 3.1%, que es una letalidad que está por debajo de países como Alemania, de países como España, Francia, Suecia, Bélgica, Reino Unido e Italia, y cuando lo miramos en el entorno regional, nosotros nos ubicamos en tasa de letalidad por debajo de Estados Unidos, en el caso del hemisferio occidental, por debajo de Brasil, por debajo de Perú, por debajo de Ecuador y por debajo de México. Ese también es otro comportamiento importante que podemos advertir en nuestro país. También quiero señalar cómo se ha venido comportando la letalidad, y es lo que podemos ver también a continuación por grupos de edad. Nos damos cuenta que las personas de mayores de 70 años representan más del 50% de las muertes, pero también vemos que en promedio las personas mayores de 70 años pueden llegar a tener una letalidad cercana al 30% si contraen el virus. Y también hacer el llamado de las preexistencias y las comorbilidades, donde una vez más, analizando el comportamiento de la pandemia en el país, podemos ver a continuación que las personas que padecen de hipertensión arterial y contraen coronavirus pueden verse representados en que ahí está el 27% de las personas que han fallecido. El 16.4% las personas que tienen diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, después vienen ya en el orden del 10% e inferiores las afectaciones respiratorias, renales, cardíacas, los casos de obesidad, y también, como lo vemos en la siguiente gráfica, vemos que las personas que han fallecido por COVID, el 4.5% responde a personas con cáncer, el 2.5% a incidentes cerebrovasculares y otro tipo de patologías. También importante ver el grado de preparación de nuestro país, donde podemos analizar el número de UCIs, de unidades de cuidado intensivo, por 100.000 habitantes comparado con el mundo. Vemos a continuación que la expansión que ha tenido Colombia hace que Colombia tenga prácticamente poco más de 2.3 veces lo que tiene Suecia, tiene 3 veces lo que tiene el Reino Unido, tiene 3 veces lo que tiene Francia, tiene 2.5 veces lo que tiene Italia, tiene 2 veces lo que tiene España, y vemos que nosotros registramos por debajo de países como Alemania o como los Estados Unidos, pero cuando a continuación lo comparamos con el entorno latinoamericano y regional, nos damos cuenta que Colombia, en términos de unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, supera a Brasil, Argentina, Panamá, Chile, Ecuador, México y Perú, con lo cual la preparación que se ha venido haciendo en el país es bastante significativa. También podemos ver a continuación cómo ha sido el avance de las pruebas en territorio nacional, donde se ha venido haciendo búsqueda activa, pero donde también hay menos personas que han ido solicitando la práctica de pruebas, y nos damos cuenta que el número de pruebas PCR y antígeno diario llevamos prácticamente 2 meses por encima del umbral de los 30.000. Cuando lo miramos en pruebas promedio mes, que lo podemos ver a continuación, importante destacar que ya Colombia superó ese promedio de pruebas, ese número total agregado de 3.580.000. Y como podemos ver también a continuación en el comportamiento de los recuperados, en nuestro país los recuperados siguen creciendo, y nosotros podemos decir que en los últimos 2 meses son más de 550.000 recuperados.
Por eso también quiero dejarlos con esta importante reflexión que podemos ver a continuación, donde en el total de los casos que se han generado en el país, ya podemos ver que el 88.3% de las personas que han contraído la enfermedad están ya recuperadas. Podemos ver también que el 3.1% de las personas que han contraído la enfermedad han fallecido y los casos activos en el país son tan solo el 8.6%. ¿Cómo seguirlo reduciendo? Con nuestras acciones de disciplina ciudadana, de cultura ciudadana, que es supremamente importante. Quiero también empezar con ustedes compartiendo un testimonio de recuperación y este es el caso de Verónica Puerto, que nos comparte su mensaje y sus lecciones para el pueblo colombiano. Verónica Puerto, 41 años, enfermera, positivo para coronavirus. Me enteré que tenía COVID porque presenté únicamente el síntoma de pérdida de olfato. Dije, esto no es normal, acudí a mi entidad prestadora de salud y a los 4 días me dijeron que había salido positiva para COVID. Pese a su vocación de servir y ayudar, Verónica decidió aislarse para cuidar a sus seres queridos. Fue un momento difícil porque pues no solamente me implica a mí, sino mi grupo familiar, mis hijas, mi entorno. Inmediatamente me aislé, obviamente para prevenir el contagio a otras personas y exponerlas a lo mismo, pero pues fue un momento de bastante susto, la verdad. Su conocimiento fue la clave de un tratamiento exitoso. Inmediatamente cuando me enteré que había sido positiva para COVID, me aislé, tomé medicamentos que me mandaron, mucho líquido, buena comida, buena ventilación, obviamente seguir con los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, el COVID no solo le afectó su salud. Infortunadamente una de mis hijas se contagió, las otras 2 alcancé a aislarlas al tiempo, pero pues una de ellas sí estuvo un poquito bastante delicada de salud. Hoy nos envía un mensaje. Mi llamado es a la conciencia, seguir con los cuidados de bioseguridad, tapabocas, el aislamiento social. Mucha gente tiene familias, personas de la tercera edad, personas con enfermedades de base, que yo digo, ¿cómo no toman conciencia de que esto es una realidad, de que la gente muere, de que hasta que no haya una vacuna no podemos decir hemos ganado la batalla? Y nos deja su reflexión. Todo pasa con un propósito y la idea es que valoremos lo que tenemos, la vida, la familia, seguir adelante, no bajar la guardia y pues bueno, la idea es que podamos ganarle la batalla al COVID. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Le agradecemos a Verónica ese bello testimonio y también quiero hablar del PAEF, que el PAEF sigue llegando a distintas regiones del país, llega a la micro, a la pequeña, a la mediana, a la gran empresa. Vamos a tener el programa hasta el mes de marzo del año entrante, subsidiando el 40% del salario mínimo legal mensual a más de 3 millones de trabajadores que pertenecen a empresas o a empleadores independientes que han visto afectados sus ingresos un 20% o más. También destacar que este programa va a acompañar en el mes de diciembre también el subsidio del 50% de la prima de Navidad a esos mismos trabajadores. Y quiero destacar este importante caso de dónde llega el PAEF, una empresa que tiene asentamiento en el departamento del Huila, que se llama Vías y Suministros, una compañía que ha trabajado en mantenimiento de algunos de los elementos de malla vial y también en algunos procesos de alquiler de maquinaria agrícola que se siente en muchos lugares del departamento del Huila. Esta compañía vio afectada su facturación, pero gracias al PAEF han podido proteger 11 empleos. Veamos este testimonio. De una vez pensamos una empresa familiar, pensamos con mi papá y dijimos, tenemos que seguir con la empresa, seguir con los colaboradores, no podemos sacar a nadie después de su trabajo. Nos enteramos del subsidio que está dando el gobierno por el programa del presidente. Al enterarnos nos comunicamos con el gerente del banco al que nosotros estamos pues adscritos. La verdad nos fue muy bien,
Nos fue muy bien porque no tuvimos inconveniente con nada. Los documentos que solicitaban son los documentos básicos, yo creo que para cualquier auxilio, que tuviéramos que cumplir ciertos requisitos, la empresa los cumplía. Nos sirvió mucho el dinero porque con eso pudimos pues cubrir la seguridad social de los empleados, de nosotros. Nos vimos beneficiados en un total de 11 personas, 11 colaboradores. Con esta ayuda pudimos seguir, pudimos continuar y pudimos sostener el empleo a todos los colaboradores de la compañía. Excelente, excelente, y nos vimos muy beneficiados y llegó en un momento cuando más lo necesitábamos. Que seamos responsables, que salgamos, que trabajemos, que nos lavemos las manos, que usemos la máscara, que nos protejamos, que esto depende de nosotros. Si nosotros creamos conciencia, el ejemplo que damos como empresarios, como cabezas de empresa, es el ejemplo que tienen nuestros colaboradores y las familias de ellos también. Bueno, y hoy también quiero compartirles a ustedes un testimonio de alguien que ha estado en la primera línea de atención en el sector de la salud frente a lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Hoy el testimonio nos lo trae el doctor Rómulo Salazar. Rómulo Salazar es experto en atención de pacientes críticos y él nos deja un mensaje, no solamente de cómo se ha enfrentado la pandemia, sino también de cómo se tienen que prevenir eventos que pueden darse en el futuro si hay un relajamiento de las prácticas del uso del tapabocas o de no cumplir con el distanciamiento, pero también sobre cómo podemos actuar para evitar los rebrotes. Veamos este importante testimonio de quien desde la salud también está enfrentando la pandemia. Mi nombre es Rómulo Salazar Fernández, médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo del Hospital Federico Lleras de Ibagué. En este nuevo reto de la pandemia por COVID-19, lidero un grupo de personas encargadas de atender a los pacientes críticos, entre ellas las enfermeras, terapeutas respiratorias, auxiliares de enfermería y todo el personal de apoyo que integran un equipo de trabajo. Pues hacer frente a la pandemia es nuestra obligación. Damos a los pacientes una atención integral. Esa atención no solamente se centra en la enfermedad y el paciente, sino en la familia. Es importante mantener una comunicación estrecha con ellos para que la información sea asertiva, para mantener un nivel de comprensión de las situaciones que se van presentando día a día y así poder brindarles la mejor atención. Cada día hemos aprendido más y la hemos abordado de mejor manera. Si nos cuidamos, avanzamos. Ahí vemos ese importante testimonio y también vamos a hablar hoy de reactivación, de la presencia de las importantes obras en los distintos lugares del país para que nuestra nación se dinamice. Esta mañana estuvimos en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín. Estuvimos con el señor gobernador Luis Fernando Suárez, con el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero. Participaron también miembros de las bancadas de distintos partidos en el Congreso, también diputados, concejales, líderes del sector privado, porque dimos mensajes de acciones del gobierno muy importantes. Está con nosotros el gobernador Luis Fernando Suárez y, gobernador, yo creo que hoy se dieron mensajes muy claros para el departamento de Antioquia. Ese importante proyecto que es conocido como el túnel del Toyo o como el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, es uno de los proyectos más importantes que tiene el departamento y lo tiene también dentro de la estrategia vial Mar 1 y Mar 2, la conexión que va desde Santa Fe de Antioquia hasta Cañas Gordas y después desde Cañas Gordas hacia el Urabá antioqueño. Pero estamos hablando además de un proyecto que va a significar uno de los túneles más importantes del país, pero también las vías de acceso a esa importante obra de infraestructura. Hoy nosotros como Gobierno Nacional hicimos un compromiso claro para nosotros aportar 1.4 billones de pesos para ese importante proyecto que va vinculado con el fortalecimiento de la competitividad del departamento de Antioquia. También hicimos referencia a que el próximo año nosotros estaremos haciendo una inversión cercana a los 100.000 millones de pesos en vías terciarias en el departamento de Antioquia y cómo dentro de la estrategia
concluir. Estamos avanzando no solamente en los proyectos Mar 1 y Mar 2, sino también en los proyectos Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, y hemos sido también muy claros en los proyectos que tienen que ver con las vías del NUS y también, valga decirlo, los proyectos que tienen que ver con competitividad en distintos sectores del departamento. Son muchos temas que hoy abordamos en esta agenda de reactivación, y este proyecto, que es un proyecto emblemático, ha contado con un gran trabajo multisectorial, y hoy se materializa también ese aporte que hará la nación de 1.4 billones de pesos. Antes de escuchar al señor gobernador de Antioquia, yo quiero que todos ustedes conozcan esta importante obra que tendrá una gran incidencia en la reactivación de Colombia, y así se ha logrado el proceso para dar ese paso fundamental en el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, también conocido como el túnel del Toyo. Desde el inicio de su gobierno, para el presidente Duque siempre fue clara la importancia del proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverry para la competitividad y conectividad de Antioquia y del país. Por eso, bajo el liderazgo de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, trazó una hoja de ruta para encontrar fuentes de financiación que permitieran la materialización de las obras que se encontraban pendientes de inicio, pues en ese momento la inversión necesaria para honrar el compromiso de la nación con esta vía superaba el espacio fiscal con que se recibió el sector transporte. Entendiendo que el camino es reactivar, el gobierno priorizó el proyecto Vías de Acceso al Túnel Guillermo Gaviria Echeverry en el marco del Plan de Reactivación del Gobierno Nacional Compromiso por Colombia. Por eso, a través del Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, la nación destinará 1,4 billones de pesos que permitirán la contratación de los 11 túneles, 4 túneles falsos, 13 puentes y 12,5 kilómetros de vía nueva que completan los 19,4 kilómetros del tramo 2 a cargo de la nación. Esta inversión generará cerca de 4.900 empleos que impulsarán la reactivación económica de la región y del país. Esta vía, de casi 38 kilómetros, comprende la construcción de 18 túneles, entre ellos el túnel Guillermo Gaviria Echeverry de 9,7 kilómetros, así como 4 túneles falsos, 29 viaductos y cerca de 18 kilómetros de vía nueva, obras que requerían inversiones estimadas en 2,7 billones de pesos y que beneficiarán a 1,5 millones de habitantes, así como a los sectores productivos en poblaciones como Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas. Mi saludo entonces, señor gobernador encargado del departamento de Antioquia, Luis Fernando Suárez. Importante que usted le hable a los colombianos, a los antioqueños que nos están viendo hoy y que están viendo esta importante obra, este importante aporte y ese trabajo en equipo para la reactivación de nuestro país. Y también que usted haga una mención muy significativa de cómo se viene comportando también la pandemia en el departamento de Antioquia, donde hemos visto un constante mejoramiento en las cifras del COVID-19. Lo escuchamos, señor gobernador. Muy bien, presidente, muy buenas noches. Gracias por darnos esta oportunidad de dirigirnos a todo el pueblo de Colombia. Mucha gratitud con usted, presidente, porque hemos recibido todo su respaldo, el respaldo de todo su equipo de gobierno. Debo destacar el trabajo articulado permanente con el señor ministro de Salud, con el viceministro, con la directora del Instituto Nacional de Salud. Antioquia ha fortalecido capacidades para la atención de la pandemia. Llegamos a un hito histórico, presidente, con 920 camas para pacientes COVID, camas de unidades de cuidados intensivos, con todo el apoyo del gobierno nacional. La pandemia no ha terminado, tenemos que seguirnos cuidando. Sin duda, presidente, no podemos bajar la guardia. Hasta ayer nosotros tenemos 3.347 casos activos, una cifra, digamos, baja. Llegamos a tener, presidente, casi 12.000 pacientes activos, tenemos 2.336 fallecidos y una letalidad del 2.1. Por eso debemos seguir diciendo, la pandemia no ha terminado. Hoy más que nunca es muy importante que todos nos cuidemos, que sigamos siendo muy disciplinados con el distanciamiento, con el lavado de manos y con el uso del tapabocas. La reactivación en Antioquia avanza de manera muy importante y muy favorable. Sin duda, presidente, uno de los hitos es la cosecha cafetera en el suroeste antioqueño, avanza de manera muy exitosa. Esta es la semana, digamos, pico
de la recolección del café en el departamento de Antioquia. La semana pasada aparecieron los primeros casos de recolectores de café contagiados de COVID, pero gracias al Plan Cosecha estamos en territorio, estamos previniendo que los casos aumenten para poder asegurar la recolección de ese café. En general, en toda Antioquia, y yo diría con énfasis en el área metropolitana, la reactivación avanza muy favorablemente, pero nuevamente invitar a los ciudadanos a que nos cuidemos. Y presidente, hoy más que nunca, gracias, en nombre del pueblo de Antioquia, gracias por su compromiso. Hoy usted hizo en Medellín 2 anuncios muy importantes. El primero, sin duda, asegurar la financiación del Metro de la 80, un proyecto que lleva más de 15, 16 años en su proceso de estructuración. Hoy es una realidad gracias a su compromiso, señor presidente. Aquí el Gobierno Nacional asegura una financiación de 2.5 billones de pesos, que es el 70% de esta importante obra. Agradecer la gestión suya, presidente, y su compromiso, pero también valorar toda la gestión que hizo el alcalde Daniel Quintero con su equipo de gobierno para alcanzar este propósito. Y el otro hito, presidente, hoy es el anuncio que usted hace en Antioquia para asegurar los 1.4 billones de pesos que se necesitan para el tramo 2 del túnel Guillermo Gaviria Echeverri. Con este anuncio, presidente, está despejado el camino para que esta obra sea una realidad y para que en un futuro próximo Urabá esté a unas 4 horas y media de Medellín, lo que sin duda contribuirá al desarrollo económico, a la competitividad y, diría yo, asegurando los proyectos portuarios de Urabá. Urabá tiene un futuro asegurado. Por eso, nuevamente, presidente, gracias por ese respaldo, gracias por ese apoyo y gracias por los anuncios que hizo hoy en Antioquia. Muchísimas gracias, señor gobernador Luis Fernando Suárez. Y está con nosotros también el señor alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero Calle. Hoy estuvimos con el señor alcalde hablando de uno de los proyectos que han sido anhelados por Antioquia y también uno de los proyectos estratégicos que tiene el país, proyecto que está en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que está en el Plan Plurianual de Inversiones y que se ha logrado acelerar en un trabajo en equipo, porque estas obras son para todos los ciudadanos. Estamos hablando de un proyecto que va a traer grandes impactos. Solamente quisiera hacer referencia a algunos de los indicadores. Estamos hablando de 12.3 kilómetros. Estamos hablando de 17 estaciones. Estamos hablando de un proyecto que va a permitirle a cerca de 1 millón de personas tener soluciones de movilidad. Pero adicionalmente, algo muy importante, este proyecto también es movilidad limpia, transparente y segura. Estamos hablando que este proyecto permitirá prácticamente evitar cerca de 5 millones de toneladas de CO2 por año en la ciudad de Medellín y esto implica también mejoramiento de la calidad del aire. También quiero destacar, como ustedes pueden ver en las imágenes, estábamos hoy con el alcalde Daniel Quintero viendo un modelo muy interesante que se ha aplicado en uno de los vagones del Metro de Medellín para hacer un piloto y es el recubrimiento de muchas de las superficies de materiales que tienen la capacidad de matar cualquier virus que haga contacto con esas superficies, que obviamente sumado al uso del tapabocas y a las buenas prácticas de los usuarios del sistema de transporte traerá grandes beneficios. Quiero también destacar el trabajo del doctor Tomás Elejalde, quien es el gerente del Metro de Medellín, porque también, como lo vimos la semana pasada, gracias al concurso de la Mi Cienciatón, pudo llegar a ser aplicado también como piloto en uno de estos vagones, esa micromembrana que está también en los flujos de aire y que tiene un impacto también para afectar cualquier tipo de virus que esté en el espacio que se comparte. Y creo que esta es una obra en la cual nosotros, con el aporte de la nación, que hemos logrado acelerar, porque el proceso para llegar al punto en el que estábamos hoy, con la firma del CONFIS, donde nosotros aportamos 2.4 billones de pesos, normalmente puede durar más de un año, año y medio, y se ha hecho en un proceso de 5 meses, con gran rigor, trabajando en medio de la pandemia, el equipo de la Alcaldía de Medellín, el trabajo del señor alcalde, el trabajo del equipo del Gobierno Nacional y estaremos nosotros aportando el 70% del financiamiento de esta obra
que es el aporte más grande que ha hecho el gobierno nacional en cualquier obra de transporte masivo en el departamento de Antioquia. Y por supuesto, estamos hablando de una obra para la reactivación. Así que me complace saludar al señor alcalde de Medellín, alcalde Daniel Quintero, muchísimas gracias. Creo que hoy es un día de mensajes muy importantes, de acciones conjuntas y compartidas para el beneficio del país, para el beneficio de la ciudad de Medellín, para el beneficio de Antioquia. Lo escuchamos. Presidente, pues primero que todo, sí, ¿me escuchan, cierto? Sí. Sí. Presidente, primero que todo, de verdad, muchas gracias. Usted ha dicho la mayoría de las cosas que yo particularmente tenía para decir, pero faltó una y es darle las gracias en nombre de todos los antioqueños. Este es un día realmente especial, un día extraordinario. Medellín nunca en su historia había recibido un aporte tan grande por parte de la nación, nunca con tanta determinación, con tanta diligencia, un trabajo, como usted bien lo ha dicho, colectivo en el que hasta altas horas de la noche trabajaron durante muchos meses, en medio de la pandemia. Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte, Director de Planeación Nacional, el Fondo de Desarrollo Nacional, con la Secretaría de Hacienda, con el Metro de Medellín, con muchos actores que hicieron que esto hoy sea posible. Yo quiero simplemente darle las gracias en nombre de todos los antioqueños. Este será un proyecto que suma 3.5 billones de pesos, 1.1 billones de pesos que han sido ya aprobados por el Consejo de la Ciudad, 2.4 billones de pesos de la Nación, insisto, la inversión más alta, porque esto ayuda a reducir los niveles de contaminación, acelera la movilidad, beneficia a 1 millón de personas, va a transformar todo un sector de la ciudad que no tenía sistema masivo de transporte y que tiene un gran potencial de crecimiento. Y voy a agregar simplemente algo adicional. Este metro de la 80 era un sueño de su señor padre, de Iván Duque Escobar, que fue gobernador de Antioquia y que hoy también con este metro de la 80 le rendimos un homenaje a él, a sus servicios, a lo que hizo por Medellín, a lo que hizo por Antioquia. Y qué maravilla, me imagino debe ser para usted, señor presidente, poder cumplir ese sueño de su padre, esa visión de su padre desde tiempo atrás, y que esto vaya a beneficiar a tantas partes de esta Medellín que no se detiene, que no para, que avanza. Es 3.5 billones de pesos en este momento se convierte en una medida contracíclica que va a generar muchísimo empleo, muchísima reactivación económica, llega en el momento exacto y por eso le metimos tanto la ficha, por eso no dormimos, por eso trabajamos incansablemente, porque estábamos convencidos de que había que llenar de esperanza a la ciudad de Medellín en medio de tantas cosas que están pasando. Pues esto, señor presidente, es esperanza, esto es una bocanada de oxígeno. Hoy nos levantamos muy felices en Medellín, muy contentos, y realmente hay una sonrisa en cada ciudadano hoy, no solo de Medellín, sino de Antioquia. Estamos contentos, gracias por lo que ha hecho por Medellín, por cumplir la palabra que quedó consignada en el plan de desarrollo, igual en nuestro plan de desarrollo también, y por tanto esa suma, esa articulación es lo que permite que esto sea posible. Muchas gracias, alcalde. Y alcalde, una pregunta rápida. Hoy estaba hablándome usted de la campaña, todo va a estar bien, Medellín sigue un proceso de reactivación. Importante también que usted comparte ese mensaje, porque el modelo que se ha dado en la ciudad de ir dando la reactivación de distintos sectores se ha hecho de manera gradual, pero al mismo tiempo acelerada, y se ha hecho además con un buen control de las cifras del COVID-19. ¿Por qué no nos puntualiza también en un minutico cómo avanzan esos temas? Pues señor presidente, aquí la gente es muy disciplinada, muy ordenada. Gracias a eso tenemos las mejores tasas o menores tasas de letalidad del país. Somos ejemplo a nivel nacional, pero no nos quedamos escondiéndonos o guardándonos. Creemos mucho en el futuro. Hoy el 95% de la economía está abierta. Restaurantes, bares, todos los escenarios deportivos. Ya estamos haciendo conciertos y mantenemos la curva controlada. Eso es un reto todo el tiempo, implica mucha disciplina. Tenemos una secretaria de salud que es muy buena realmente, y que con el ministro de salud aquí quiero agradecer el apoyo que le ha dado a Medellín. Tenemos ya 1000 camas de cuidados intensivos, que era nuestra meta.
el gobierno nacional nos ayudó a cumplir esa meta y eso demuestra algo, trabajo conjunto, en medio de las crisis, en medio de los retos, cero egocentrismo, nada de pantalla y más hechos. Y eso es lo que ha hecho el señor ministro, eso es lo que ha pasado aquí en Medellín y con su apoyo, señor presidente, esta Medellín sigue avanzando, tenemos mucha esperanza y lanzamos una campaña hace un par de meses que se llama Todo va a estar bien. Y realmente cuando alguien pisa Medellín dice, pero ¿qué está pasando en Medellín? ¿Por qué hay como tanto entusiasmo? ¿Por qué la gente está animada? ¿Por qué la gente está tan feliz? Porque también tratar esta pandemia implica mucho trabajo sobre, digamos, sobre la emoción de las personas. Y aquí estamos convencidos de que si la gente está convencida sobre su futuro, invierte más, si cree que todo va a estar bien, pues gasta más, invierte más y cree más en Medellín y eso va a ayudar a una reactivación económica más rápida y eso se ve en los números de todos los indicadores de reactivación económica, señor presidente. Muchísimas gracias, alcalde Daniel Quintero, y seguiremos trabajando de la mano para que esta obra tenga toda la velocidad y sea fundamental en la reactivación. Enorme gratitud. Y también quiero contarles que está con nosotros el señor gobernador del Guaviare, Haider Palacios, porque así como nosotros estamos hablando de la reactivación, también en las ciudades de nuestro país, así como estamos hablando de reactivar y proteger la vida y la salud, también hemos estado en la Colombia profunda. Con el señor gobernador Haider Palacios estuvimos ayer en una vereda que históricamente fue golpeada por la criminalidad, por el narcotráfico. Estamos hablando de la vereda La Carpa, donde estuvimos ayer entregando, con el apoyo también del gobierno de los Estados Unidos, una adecuación, para decirlo de manera más precisa, de lo que es uno de los internados que tenemos en la Colombia profunda. Son más de 530 en todo el país, hemos hecho renovación ya alrededor del 50% y se trata de permitirle a los niños tener un mejor entorno, un mejor espacio para el aprendizaje, tener mejores facilidades, pero al mismo tiempo contribuir a las comunidades. Con el señor gobernador Haider Palacios estuvimos hablando también de otras inversiones estratégicas que se vienen adelantando en el departamento del Guaviare, que son para la reactivación, y me gustaría, señor gobernador, que así como hemos estado escuchando lo que se está haciendo en las ciudades de Colombia, me gustaría también que usted en sus palabras haga ese balance de las obras importantes en términos de reactivación que sin lugar a dudas van a marcar un hito en un departamento como el Guaviare. Lo escuchamos, gobernador Haider Palacios. Señor presidente, en nombre de los 100.000 habitantes del departamento del Guaviare, reciba un cordial y afectuoso saludo. Quiero darle un agradecimiento muy especial por su visita el día de ayer a San José del Guaviare, en el centro poblado La Carpa. Como usted lo manifestara, allí había zona de conflicto, cultivos ilícitos, pero gracias a su trabajo, al apoyo de la Embajada Americana, a todos los ministros, hemos logrado llegar con infraestructura educativa, con conectividad, con dormitorios escolares que le van a mejorar la calidad a nuestros estudiantes, que van a llegar felices a lograr trabajar en beneficio de todo el conocimiento adquirido allí en las aulas escolares. También quiero agradecerle, señor presidente, porque la transformación social, la inversión que usted ha hecho en el departamento del Guaviare en este año 2020, aún en época de pandemia, ha sido exitosa porque es la demostración que cuando se llega con infraestructura, con inversión social, se logra sacar adelante los territorios. Desde aquí, del departamento del Guaviare, usted ha cambiado la historia. Es la primera vez que a través de los recursos de PEDET se hacen obras tan importantes como la primera vez que se pavimenta una vía en la zona productiva, una vía terciaria en el sector rural, de allí de San José del Guaviare, Barrancón, donde se produce todo el plátano, la yuca, el maíz, el arroz del departamento del Guaviare. También estamos llegando con energía eléctrica al sector rural, con más de 40.000 millones de pesos a más de 2.000 familias que mejorarán su calidad de vida, que tendrán la oportunidad de montar empresa allí en el rincón del departamento del Guaviare y otros proyectos de energía solar que se vienen adelantando. Es importante decirle que
de San José del Guaviare al retorno a Calamar, 75 kilómetros que son vía nacional, no había 1 kilómetro de pavimento, pero que este año, con su gestión, con su compromiso con nuestro departamento, honró su palabra, vino una vez a San José y prometió que iba a trabajar para desarrollar nuestro departamento del Guaviare, para que esa paz con legalidad llegara acompañada de obras de infraestructura. 100.000 millones de pesos, señor presidente. Esta próxima semana iniciaremos la primera etapa, 10 kilómetros, y antes del 31 de diciembre del año 2021 estaremos finalizando esta importante obra que va a llevar paz, progreso y desarrollo al departamento del Guaviare. No puedo dejar pasar por alto, señor presidente, que todo su equipo de gobierno, que el ministro de Salud, en estos 4 años, en estos largos meses de pandemia, ha logrado una muy buena inversión en el departamento del Guaviare, que gracias a su liderazgo, señor presidente, a su capacidad, a su compromiso con Colombia, salvamos muchas vidas, evitó un desastre para el país y para el Guaviare. Antes de la pandemia no teníamos una cama UCI, señor presidente, no teníamos cómo enfrentar la pandemia, pero las inversiones son históricas. Construimos la primera sala de unidad de cuidados intermedios en el departamento del Guaviare, la dotamos con ventiladores mecánicos, con monitores, con camas, y eso gracias al Ministerio de Salud. Gracias al Ministerio de Ciencia y Tecnología vamos a construir el Laboratorio de Salud Pública, más de 6.000 millones de pesos que serán invertidos para que todos los exámenes de alta complejidad, los equipos robustos que se requieren para exámenes como el COVID-19, también se pueden hacer aquí en el departamento del Guaviare. Antes de la pandemia estábamos en una crisis de ambulancias y gracias al ministerio tenemos hoy una ambulancia medicalizada en San José del Guaviare, una ambulancia en el municipio del Retorno y otra en el municipio de Calamar. Pero vamos más allá, señor presidente. Llegaron 1.500 millones de pesos para que el personal médico, el personal misional, nuestros soldados que están enfrentando este COVID-19 tuvieran la posibilidad de poner al día sus nóminas. Esos son trabajos, señor presidente, que el Guaviare y el país tendrá que agradecerle y que su liderazgo y su capacidad se la reconoceremos en el largo tiempo. No puedo dejar pasar por alto, señor presidente, el día de ayer que usted me visitó hablamos de turismo y el Guaviare se prepara para la reapertura económica y uno de nuestros potenciales, la belleza de nuestras tierras, la serranía del Chiribiquete, esa riqueza ancestral de las pinturas rupestres, la Capilla Sistina de Sudamérica, con más de 12.000 a 15.000 años de antigüedad, que hoy se prepara, señor presidente, para recibir turistas nacionales y extranjeros. Son muchas las bondades de nuestro departamento, señor presidente, que esperamos contar con todo el apoyo del gobierno nacional para lograr que el departamento del Guaviare salga adelante en este importante renglón de la economía. Es de resaltar, señor presidente, que ese programa de reactivación para los microempresarios es muy necesario en el departamento del Guaviare para nuestros empresarios del campo y para nuestros empresarios del casco urbano, que garantizan que rápidamente el departamento del Guaviare se reactive económicamente. Cuente usted, gobernador, con todo el apoyo, porque entendemos que esta reactivación se tiene que sentir y tiene que producir efectos en todos los habitantes de un departamento como el Guaviare. De verdad que fue emocionante visitar esta nueva infraestructura que hemos puesto a disposición de la niñez en la carpa, pero también estos importantes proyectos viales, proyectos de desarrollo que vamos a ejecutar en el marco del compromiso por Colombia. Muchísimas gracias, señor gobernador. Y está con nosotros el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Hoy quiero destacar que el ministro Fernando Ruiz ha sido llamado a presidir el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Es la primera vez que Colombia preside este importante directorio en casi 20 años y ha sido un reconocimiento a la gestión que se ha venido adelantando en nuestro país para enfrentar la pandemia del COVID-19. Ha sido también un reconocimiento a cómo el Ministerio de Salud de Colombia ha diseñado una estrategia
que a toda luz se nos permite ver las cosas con optimismo, no con triunfalismo, y que también nos permitirá a nosotros trabajar con otros países coordinando esfuerzos para acceder a las vacunas y también para tener su dispersión. Pero además me parece importante el llamado que ha hecho hoy el señor ministro, y antes de escucharlo, quiero que ustedes vean este testimonio de la importancia que tiene el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Entre hoy y mañana los ministros de salud y altas autoridades de diferentes países se reunirán de forma virtual en un nuevo consejo directivo de la Organización Panamericana de la Salud. La presidencia de este consejo directivo fue entregada a Colombia, cargo que vuelve a tener después de 19 años, y su representante será el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez. Lo anterior, enfocado en el marco del manejo que nuestro país le ha dado a la pandemia y la experiencia del ministro Ruiz. Con ello resaltan la labor de Colombia en el manejo del COVID-19 frente a los desafíos encontrados durante estos meses. Esta reunión se da precisamente con el objetivo de abordar los principales retos en salud que enfrenta la región de las Américas en el contexto de la pandemia por COVID-19. También se debatirá sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. El Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud reúne a ministros de salud y delegados de alto nivel de los países miembros de la OPS-OMS, con el fin de debatir y analizar políticas de salud regionales, así como el establecimiento de prioridades de cooperación técnica y de colaboración entre países. Bueno, ministro Fernando Ruiz y doctora Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud en Colombia, los queremos escuchar por este trascendental reconocimiento a Colombia, pero también por la tarea que tenemos frente a nosotros de mejorar la coordinación multilateral regional para enfrentar lo que sigue en el manejo de esta pandemia. Lo escuchamos, señor ministro. Sí, señor presidente, muchas gracias. Hoy nos reunimos 40 ministros de la región de todo el continente americano con sus respectivas delegaciones para revisar todo lo que debe ser dentro del 58º Consejo Directivo de la OPS, lo que debe ser todo el proceso de desarrollo para la atención del COVID-19. Las finanzas de la OMS, donde tuvimos buenas noticias, como por ejemplo el apalancamiento ya de más de 200 millones de capital de trabajo que tiene el Fondo de Vacunas, cómo debemos los países unirnos e integrarnos frente a la posibilidad de tener vacunas, será un tema a discutir el día de mañana, y todo el plan de acción frente al COVID. Una acción hemisférica, centralizada, donde Colombia juega un papel de liderazgo y donde todos los países estamos integrados en la búsqueda de las soluciones para nuestras poblaciones. Esa reunión, que es Consejo Directivo, Colombia lo presidirá durante todo este año, pues presidiremos el Consejo Directivo para poder apoyar a esta organización tan importante en todas sus acciones. Fernando y doctora Gina, usted ha estado respaldando toda esta agenda en nuestro país. También desde su perspectiva, la importancia que tiene esta reunión especial del Consejo Directivo de la OPS y cuáles son las expectativas que tenemos para fortalecer la coordinación en las siguientes etapas. La escuchamos. Gracias, señor presidente. En este 58 Consejo Directivo se invitó a 2 jefes de Estado, y gracias a usted estuvo usted participando, y también la primera ministra de Barbados. Y es un reconocimiento al gran trabajo que viene haciendo Colombia. Por la misma forma, el señor ministro de Salud ha presidido el Consejo, presidirá hoy y mañana. Granada y Honduras ejercen las vicepresidencias y Uruguay desempeña la relatoría de esta importante reunión. La reunión del Consejo Directivo comenzó con un llamado a la solidaridad y a la unidad para enfrentar la pandemia. El señor ministro de Salud, en su intervención inicial al tomar la presidencia, hizo un llamado a la participación e intervenciones de los Estados miembros para que lleve a través de estas resoluciones a fortalecer la organización y que permite esos diálogos y una cooperación regional. Hubieron varios delegados también que reforzaron el mensaje de integración regional para poder lograr el bienestar de los pueblos en los países de la región de las Américas. Es la primera vez que tenemos una sesión virtual. Todos los años se realiza en Washington,
pero esta vez estamos unidos todos los países de la región en cabeza de sus señores ministros y señoras ministras, y se revisarán estos 2 días 22 temas relacionados a la salud pública de nuestros países y se presentarán 9 resoluciones para que sean aprobadas por los Estados miembros de la organización. Coincidimos con usted, señor presidente, que en las palabras que usted dio a este pleno de ministros y ministras, usted enfatizó la importancia de proteger la salud de todos, incluidos los más vulnerables, proteger el tejido social para impedir que se pierdan los logros alcanzados durante décadas, para superar la pobreza y desarrollar herramientas para reactivar nuestra capacidad productiva. También quiero recordar el llamado del doctor Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud, que estaba presente también en la apertura, que hacía un llamado: invertir en salud no solo es necesario, sino es un llamado y una acción muy, muy inteligente. Las palabras del doctor Tedros y la de la doctora Cari Setien, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, sobre todo destacaron el efecto que tiene el COVID-19 a nivel de todos nuestros países de la región, que ha afectado no solo la salud, la economía y la forma de vida en todos los países. Además, esta pandemia ha expuesto las graves desigualdades en los países y dentro de los países, y en particular se destacó las vulnerabilidades de los determinados grupos de población. También se puso al descubierto las profundas debilidades estructurales dentro de los mecanismos de salud y protección social en la región, subrayando la necesidad de reformas sustanciales y acciones para asegurar que los países continúen trabajando para lograr la ambiciosa meta de la salud universal para el 2030. La Organización Panamericana de la Salud viene trabajando desde un inicio de este año para poder hacer que los países estén preparados y para poder responder también a las diferentes brotes de enfermedades o epidemias que puedan venir en el futuro. De la misma forma, también se viene trabajando en otras áreas de salud, como es las inmunizaciones, la prevención de enfermedades no transmisibles y el acceso a los servicios de salud de calidad. El doctor Tedros agradeció a los 16 Estados miembros de la OPS que han firmado ya el compromiso con el mecanismo COVAX y a otros 2 estados que han confirmado su intención particular para poder, en un plazo de los próximos 30 días, ratificar este acuerdo vinculante con el mecanismo COVAX para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19. Reafirmamos nuevamente la importancia de trabajar juntos con humildad y solidaridad, como usted siempre lo ha enfatizado, para que esta pandemia pueda ya tener un curso hacia el descenso y continuar siempre con estas medidas de protección personal y ese distanciamiento selectivo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora Gina, muchas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y está con nosotros acá en la Casa de Nariño el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, que ha estado haciendo una evaluación rigurosa con el comité de expertos sobre el comportamiento de la pandemia en los últimos días. Hay unos mensajes que son muy importantes de optimismo. El país está prácticamente ya en el 88% de recuperación, pero también hay unos municipios que nos prenden luces de alerta y frente a los cuales también tenemos que actuar. Pero además, el mensaje también, evitar las aglomeraciones, protegerse, sobre todo en lo que será esta importante etapa. También quiero destacar y contarle a los colombianos que como estamos próximos a terminar el mes de septiembre, quiero también dejar claro que el decreto que nosotros expedimos para el primer mes desde que decretamos el aislamiento selectivo con el distanciamiento individual responsable se va a extender durante todo el mes de octubre. Es decir, se mantienen las mismas reglas que hasta ahora hemos llevado en este mes de septiembre para el mes de octubre, pero también con un énfasis muy importante en que prevengamos las aglomeraciones y eso depende de nosotros haciendo cumplir el distanciamiento individual responsable. Así que me gustaría, señor viceministro Luis Alexander Moscoso, que habláramos sobre este comportamiento que se ha visto tan importante en los últimos días. Buenas noches, señor presidente, señor ministro, doctora Gina, colombianos. Si quieres me colocan las gráficas.
Tenemos en este momento, presidente, desde el 24 de julio, cuando tuvimos 13.000 casos, venimos en una disminución importante. Igualmente desde el 30 de julio, que tuvimos desafortunados 356 personas que perdieron la vida, hemos venido en un descenso constante que se puede ver en las gráficas. Siguiente, por favor. Igualmente lo vemos en los ingresos diarios a unidades de cuidado intensivo, donde llegamos a tener 187 ingresos a unidades de cuidado intensivo. La semana pasada tuvimos 49 ingresos diarios, lo que significa una baja ostensible. Lo mismo alcanzamos a tener entre unidades de cuidado intensivo confirmado y sospechoso alrededor de 4.549 casos. Hoy estamos en alrededor de 3.100, lo que significa una disminución importante. ¿Sigue? Estas disminuciones importantes en todo el país, nosotros las configuramos como un descenso lento y progresivo, pero hay ciudades que no tienen un descenso tan importante. Tenemos a Bogotá con un cuadro estático y tenemos la ciudad de Medellín, pero tenemos unos municipios que nos preocupan y que están haciendo picos. La siguiente, como Piedecuesta, Florida Blanca, siguiente, Envigado, Bello, siguiente, Apartado Cali. Municipios que presentan picos, señor presidente, municipios que presentan picos no generados en las aperturas, generados en situaciones que generan aglomeraciones, que generan congestiones, que generan dificultades en afrontar este nuevo reto, por lo cual ya venimos trabajando con las entidades territoriales, tanto departamentales y municipales, para minimizar esos impactos. Y esto nos da una alerta. La alerta es que la pandemia no se ha acabado, la pandemia está ahí, la situación pueden evolucionar a la mejora, pero también al deterioro, y depende del compromiso de todos. Un llamado muy especial a las personas mayores de 60 años y a las personas con enfermedades crónicas. Este sigue siendo el grupo más afectado, sigue siendo el grupo que causa mayor mortalidad, y hemos venido viendo incremento en los últimos días. Entonces, un llamado muy especial a que nos cuidemos y que nos cuidemos todos. Muchísimas gracias, señor viceministro. Llegamos ya al final de nuestra emisión de hoy de Prevención y Acción. Mañana estaremos hablando de agenda social para los próximos meses en el marco de la reactivación, algunas observaciones también de precaución frente a temas de rebrotes, y también haciendo una información detallada sobre vacunas y también sobre desarrollos científicos recientes en el mundo relacionados con eventuales tratamientos. Muchísimas gracias, y los dejo con este mensaje de autocuidado y también que Colombia se reactiva. Muchísimas gracias. Colombia se reactiva y abre sus puertas al mundo. Recorramos nuestro país y cuidemos la vida. Evite viajar si presenta algún tipo de síntoma. Tenga en cuenta los documentos exigidos para su viaje. Permita la toma de temperatura al ingreso al aeropuerto y mantenga el distanciamiento de 2 metros todo el tiempo. Lleve solamente lo necesario para que su equipaje sea liviano y no olvide los elementos de bioseguridad. Reduzca la manipulación de elementos a bordo y evitemos nuevos contagios. Si cumplimos los protocolos, protegemos los empleos y salimos adelante. La imitación es el primer modelo de aprendizaje para todas las especies. Animales y humanos aprenden los aspectos más básicos de este modo. Cuando los pequeños ven a sus padres, profesores y adultos usar tapabocas, ellos lo usarán. Si los ven lavándose las manos y manteniendo el distanciamiento, naturalmente lo repetirán. Los niños retoman su rutina y necesitan saber cómo comportarse para mantenerse a salvo. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia.